El doctor Guillermo Pardo es un sociólogo, magíster en ciencia política vieja data. Yo creo que es más conocido en el exterior que en Colombia, por cuanto siempre ha liderado una cantidad de procesos como asesor de paz en las entidades territoriales como el municipio de Medellín, el departamento de Antioquia. Es uno de los desmovilizados líderes del movimiento político militar M-19, primer grupo desmovilizado en el 99. Es el actual director del Observatorio para la Paz y el Conflicto del proyecto del gobierno Jaime Sasa Cadavid. Es la persona que ha liderado una serie de escenarios en este auditorio con diferentes líderes desmovilizados, tanto de movimientos insurgentes como de autodefensas, que ha contribuido, entre otras cosas, a avanzar en uno de los objetivos del observatorio, que es avanzar en la cultura política, en la construcción de cultura política y de paz que se requiere en el mundo académico. Excelente tu trabajo. Muy Exactamente. Están accidentados, pero no se preocupe que lo más importante fueron dos palabras que quedaron muy claras. Y esto lo está escuchando desde 7 países. Están articulados desde 7 países, la comunidad académica, a los organizadores del Congreso. La paz tiene que estar permanentemente en el ideario de la ciudadanía. Si no está permanentemente en el ideario de la ciudadanía, por cualquier huequito, la guerra se mete. Por cualquier huequito, un conflicto no se resuelve democráticamente, sino bruscamente, agresivamente, hasta llegar al uso de las armas para resolver un conflicto. Quiero comenzar con una cita de un filósofo que nosotros tuvimos, ya está muerto, que se llama Estanislao Zuleta, que tiene una frase bellísima y que en mi formación como sociólogo siempre me he encontrado en discusión. La frase está ahí. Otro virus, pastor, parece, ¿no? La voy a leer porque es fundamental. Comillas: si alguien me objetara que el reconocimiento previo de los conflictos y de las diferencias arriesgaría paralizar en nosotros la decisión y el entusiasmo en la lucha por una sociedad más justa, organizada y racional, yo le replicaría que para mí una sociedad mejor es una sociedad capaz de tener mejores conflictos, de reconocerlos y de contenerlos, de vivir no a pesar de ellos, sino productiva e inteligentemente en ellos y con ellos. Que solo un pueblo escéptico sobre la fiesta de la guerra, maduro para el conflicto, es un pueblo maduro para la paz. Esta frase es absolutamente contundente y propone ya un marco de referencia conceptual y práctico en el quehacer cotidiano. Yo sé que nosotros difícilmente, a nivel popular, a nivel masivo, hemos leído por completo la Constitución del 91. M-19, 9 de marzo de 1990, hace el Acuerdo de Paz. Luego continúa el movimiento indígena armado, Quintín Lame. Es que aquí hubo un movimiento indigenista armado que se llamó el Quintín Lame, ¿sí? Colombia sabe poco de eso. Siguieron el EPL, la Corriente de Renovación Socialista, el PRT y otros grupos que siguieron el camino de la paz en medio de la guerra, porque es que la Constitución del 91, como hecho de paz, la realizamos en medio del contexto de guerra. Hay que hablar de paz regional y paz subregional. Por ejemplo, nosotros Antioquia es un departamento que tiene 9 subregiones y cada una de esas 9 subregiones tiene historia de guerra y tiene historia de paz.
Ahora cuidar el lío que estamos en Antioquia, que es el 20% de la guerra en Colombia, como tú lo decías, como yo la Comisión de la Verdad. Es que la paz necesita de la academia, y desde nuestro punto de vista, la academia, tanto la privada como la pública, no han acompañado la búsqueda de paz en Colombia, en Antioquia, como debería haber pasado y como debe estar pasando. No, porque las sociedades, como lo decía Estanislao Zuleta, tienen que analizar el conflicto. O sea, las sociedades tienen conflictividad, porque la universidad no es una isla. La universidad expresa el agudo conflicto que hay en su sociedad. Entonces, todo lo que pasa en la calle pasa acá, y quienes lo viven acá lo llevan a sus espacios de vida, por supuesto, y sus espacios de interrelación ciudadana. Entonces, docencia, investigación y extensión. Eso implica pues alianza con profesores, con estudiantes, etc. Bueno, los españoles llegaron haciendo la guerra. Comience por ahí. Luego nuestros dos primeros próceres, Antonio Nariño y Camilo Torres, terminaron en guerra. Nuestros otros dos segundos próceres, Bolívar y Santander, ¿cómo terminaron? En guerra. En la década de 1850 se crearon el Partido Liberal y el Partido Conservador, siglo XIX. Desde que se fundaron, comenzaron en guerra. Terminaron el siglo XIX en guerra, la famosa guerra de los 1000 días. Y sigue. Y Colombia, bueno, breve espacios de paz, pero el contexto sigue siendo de guerra hasta nuestros días. Es que cuando mataron a Gaitán en 1948, en el siglo XX, se prendió la última guerra liberal conservadora aterradora. Dicen las cifras de más de 300.000 asesinatos, más de 300.000 muertos. Y resulta que muchas generaciones de Colombia nos formamos en ese contexto de guerra, no en contexto de paz. Luego se montan las guerrillas y a pesar de 11 o 12 procesos de paz que ha habido, ojo, 11 o 12 procesos de paz que ha habido en Colombia, seguimos en guerra. Y cuando esperamos que el último con las FARC, firmado en el 2016, iniciara el camino definitivo para la construcción de la paz, parece que no. Parece que no, y la realidad es que no. Seguimos en un contexto de guerra, porque además, añádele que casi perdimos 4 años de la implementación del acuerdo de paz con las FARC. Esa es la realidad. Para los analistas del conflicto, esa es la realidad. Pero hay un nuevo gobierno, el gobierno Petro, que plantea la paz total. Y esto es un concepto muy importante, porque la paz total, ¿qué significa? Significa paz rural y paz urbana. Ojo con esto: paz rural y paz urbana. Paz en territorios rurales y en territorios urbanos. Segundo, implica paz con diferentes actores armados, o sea, paz política, de negociación política, con actores como el ELN. Creo que con la segunda Marquetalia y con la disidencia de las FARC, que se retiraron antes de la firma del acuerdo o que nunca estuvieron en el acuerdo de paz con las FARC. Y el otro reto es ya conversaciones de paz, que incluye la paz total, con grupos como la Autodefensa Gaitanista de Colombia, que tienen de todo un poquito, que fueron los herederos del gran movimiento paramilitar de autodefensa de 1990 y del año 2000, del siglo XXI. Porque ahí tenemos unos retos importantes. Como alguien dice, parte de la comandancia hoy del mando medio hacia arribita fueron guerrilleros en su momento. Eso nos dice a nosotros que hay una repetición bastante complicada, que donde no logremos establecer una estrategia de paz total y funcione, va a ser muy difícil cómo no logramos esa repetición. E incluye paz total también un acogimiento, sometimiento a la justicia de bandas del multicrimen, sectores asociados a la oficina, antigua oficina de Envigado, por ejemplo. Hay aproximadamente 350 bandas, combos y convivires en solo Medellín.
La paz total tiene que llegar allá, y por eso hay que hablar de acogimiento, sometimiento a la justicia. El concepto de paz total es el único camino posible para salir de la guerra definitiva. No hay otro camino porque hemos ensayado todos los otros caminos y no ha sido posible. La guerra sigue. La paz tiene que ser política y tiene que guiar la política pública. La gran revolución de Colombia es muy sencilla, es la paz. Que después de mucho reflexionar, de muchas discusiones, yo llegué a la conclusión: sinteticemos uno de lo que va a ser eje de la paz total en 4 Jotas. J es justicia. Entonces mire pues el enredo que tenemos: justicia legal, en el tema del marco de la paz total. Segundo, justicia social, porque sabemos que Colombia es de los países con mayor desigualdad en el mundo. Justicia ambiental, ahí tenemos otro reto infinito. Y por último, justicia territorial, porque aquí los territorios tienen un desarrollo desigual. Nosotros lo hemos dicho, Medellín, el área metropolitana, es una de las 9 subregiones de Antioquia. Aquí está concentrado el 75, sino un poco más de la población total de Antioquia. Y aquí hay servicios. Vaya a la subregión del norte, vaya al Bajo Cauca, vaya a Urabá, vaya a Nordeste. O sea, ¿me entienden? Acá tenemos grave problema de desequilibrio y de injusticia territorial. Bueno, por si alguien quiere preguntar, comentario, sugerencia. Es que hasta ahora. Sí. Es que hasta ahora. Sí, hasta ahora ya. El receso, ¿cierto? El almuerzo y... Ya. Se lo dije, te jodí yo. Pero es que desde ahí parte también una noción, y es que en las universidades se ha perdido el sentido de la universidad, Por eso lo que dije, es la universalidad del conocimiento. Por eso lo dije. Y la universidad no ha preocupado por la paz a la final, hermano. ¿Y cómo es posible eso? Dígame usted. Cuando es mandato constitucional. Pero te digo, es un paso muy de avanzada, que en el Poli tengo un observatorio de paz. Ahora, ahí es que construirlo.